Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. A la casa de Jairo iba Jesús, y una grande multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Yo fui quien te tocó, mi buen Señor. Mi mal ningún doctor pudo sanar. Tu palabra llegó a mí y hoy vengo a ti. Y ya sanada estoy, perdóname. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Aquel pueblo tan inmenso y numeroso, una parte creía en el Señor y el resto enemigos y furiosos. Hoy en día los encuentras aún peor. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Y si
le tocas tú, sanas también. Y si le tocas tú, sanas también. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Y así pasó el mes de agosto. Y en una de esas, bueno, vino el mes de septiembre, vino con lucha, con prueba. Tenía muchas dificultades porque, como siempre, casi toda mi vida, de que soy una juventud, he sido atleta, he sido deportista y, como cabe suponer, pues, tenía mi novia y esa parte de las mujeres me afectó mucho porque mis compañeros de barrio me decían, vamos a esperar que llegue diciembre para ver si va a aguantar la presión de las mujeres, porque me gustaban las mujeres. Y entonces pasé esa etapa tan tremenda ahí que cuando yo las veía, yo buscaba irme por otro lado, no hallaba qué hacer. Y bueno, en eso pedía mucho al Señor. Entró el mes de septiembre, pasó el mes de septiembre. Ese mes de septiembre los cultos aquí con los hermanos Galdones eran terribles. Vino algo sobre mí que yo le decía al Señor que yo no podía seguir más así asistiendo a la iglesia, que yo tenía que ser bautizado con el Espíritu Santo. Si Él no me daba el Espíritu Santo, yo no iba a poder seguir pues en estos caminos, porque no tenía fuerza, no tenía nada en mi corazón, nada. Créamelo, hermano, no tenía nada. Por más que yo asistí aquí, muy bien, muy gozoso, muy contento, bajaban las bendiciones porque yo le puedo dar testimonio que es sentir la presencia del Señor. Le puedo dar testimonio cómo Dios baja a mi vida. Y eso no es por mentalidad, eso no es por nada de eso, no. Yo sé cómo es la presencia del Señor. Y eso lo aprendí, fue aquí asistiendo. No tenía el Espíritu Santo, no lo tenía. Después que terminó ese mes de septiembre, yo era una lloradera porque me daba miedo. Y la persecución que tenía con mi familia, porque el único evangélico que había era yo. Y entonces, una de las partes que me causó más impacto, que me iban a llevar para el Pampero, y yo le dije a mi mamá, bueno, está muy bien, lléveme para el Pampero, pero usted este martes, esta reunión de pastores, usted me va a acompañar para la iglesia, para que usted me vea que yo me voy a bautizar. Se fue un mes de septiembre, creo, no tengo muy bien la fecha, pero fue el mes de septiembre. Me bautizó el hermano Fernando Argüello, el secretario de la imprenta. Y cuando él me bautizó, bueno, yo salí gozoso. Pero esa noche cayó tremenda bendición. Y una de las que pasó hacia adelante fue mi mamá. Y entonces cuando llegamos allá, eso fue grande y maravilloso, hermano. Mi mamá me saca todos los pantalones, los cigarrillos, los cuadros de adoración, de eso, de todas esas imágenes. Mi mamá llegó y las botó en la basura y todo eso, bueno, Dios la llenó a ella con el Espíritu Santo ese día. Fue maravilloso.
Y mi papá y mi familia, mi papá dijo, bueno, ahora no tengo un loco, ahora tengo dos locos. Y bueno, en la familia. Pero no entendía qué era lo que Dios estaba haciendo con nosotros, no lo entendía. Yo le pasaba eso y hasta la fecha tengo 47 años trayendo a mi mamá para el culto. No me da pena andar con mi mamá, así esté como esté. Es un orgullo que tengo de mi mamá, una baluarte, una torre firme, es un fundamento para mi familia, mi mamá. Y mi testimonio, ¿verdad? Delante de todos mis amigos, tanto en mi trabajo, en todo, cuando estaba en Coven Caucho. Un día estaba orando debajo de un árbol y comenzó algo a rugir arriba donde yo estaba cantando corito y era como un torbellino y sentí un perfume pero terrible, un perfume maravilloso que yo nunca había sentido. Y mis compañeros de trabajo, ellos estaban ahí mirándome todo y yo veía el árbol hacia arriba y me causó tanta impresión que el árbol donde yo estaba era el único que se movía. Todos los demás árboles, ninguno se movía, ninguno. Y bueno, en eso, cuando yo volteé para ver quién estaba ahí, estaban todos mis compañeros de la empresa mirándome cómo yo estaba alabando al Señor. Yo no lo sabía, pero volteé. En eso cesó el torbellino. Bueno, se pasó ese mes de septiembre, donde tuve terriblemente muchas pruebas, muchas luchas, y no solamente con mi vida, sino también con los inconversos. De ahí, bueno, entró el mes de octubre fuertemente y le dije al Señor que si no me sellaba, me iba para el mundo. Porque se me iban a entrar 7 demonios más en mi corazón y yo no quería que me entraran 7 demonios más en mi corazón y por eso que me daba miedo que se me metieran todos esos 7 demonios en mi vida. Llegó el 13 de octubre de 1978. Eso fue maravilloso, eso fue un día domingo en la mañana. Cayó una unción tan terrible que eso fue... Yo salí, hermano, créamelo. Yo sé lo que es tomar. Y yo salí igualito como si hubiese tomado algo. Un estímulo tan terrible, hermano. Que salí fue que un hermano me tuvo que agarrar y llevarme. Pues él vivía para allá, para la casa mía. Él se llamaba Malaquía. Y entonces pasó ese día. Venimos al culto en la tarde. Después del culto en la tarde, un hermanito que estaba ahí dijo, hermano, si quiere, siempre nos reuníamos todos los hermanos en la casa, siempre. Siempre buscábamos la comunión con los hermanos. No, voy para que la hermana fulana de tal, para que la hermana María, para que la hermana Eulogio, para que la hermana Julieta, para la reunión, para todo esto, a buscar la oración. Y ese domingo, el hermano que trabajaba aquí, que era el conserje, Natividad Torres, me dijo, hermano, el hermano Luis me grabó el mensaje de la mañana. Y él me dijo a mí, ¿podemos escucharlo? Por mí, vamos a escucharlo, mi hermano. Nos pusimos a escuchar ese mensaje ahí rapidito, ahí, no rapidito, sino con mucha reverencia y con mucha adoración. Hermano, cuando bajó esa unción, yo me acordé en la mañana cuando el hermano Gardona cayó en lengua. Pero el hermano, terrible, el hermano Galdona hablando en lengua terrible, le pasó el micrófono al hermano Prado, también cayó en lengua, y eso era en lengua y hablando en lengua todo. Ahí, cuando cayó la unción con el hermano Galdona, yo me levanté del piso como medio metro y algo se me metió por la boca. Hasta ahí me acuerdo.
Después fue que estaba en otro sitio. Eso eran como las 8:30 más o menos. Estaba hablando en lengua desde las 8 de la noche como hasta las 2 de la madrugada. ¿Qué dije? ¿Qué hablé? No lo sé por qué. Era una experiencia que no la sabía. Y como no la sabía, bueno, no busqué enterarme, sino que esos eran dones que tenía Dios para la iglesia, pero no estaban en funcionamiento como están ahora. Esos dones no estaban en funcionamiento. Yo profetizaba y todo ocurría tal igual como yo lo profetizaba. Yo tenía visiones tal igual como las veía. Una de ellas que me impactó mucho fue cuando estaba en el cuartel, que me vi caminando por el galpón. Hicieron el llamamiento para el conserje, porque el conserje, el hermano Luis Rivero, se iba a casar y quería un conserje. Pasé, me aceptaron y ese domingo en la mañana, yo le dije al Señor, le puse una señal al Señor, yo no le hablé ni nada. Yo le dije, bueno, Señor, que si es de trabajar para la conserjería, que el hermano Galdona me llame. Me señale con la mano. Y él me señaló con la mano y me dijo, hermano Henry, pase que quiero hablar con usted. Entonces, ese domingo, pasé, habló, no, que queremos que usted trabaje con nosotros aquí, ok. Acepté el ministerio de la conserjería por voluntad de Dios, no por voluntad mía, nada de eso. Y después de eso, en la tardecita, cuando ya iba terminando el culto, yo llegué y le dije al Señor, me fui contento. Cuando llegó con el Señor, me encuentro pasándole la mano a la madera del auditorio, pasándole la mano. Cuando ya yo voy terminando en la última fila de allá de la silla, apagan la luz. Cuando apagan la luz, se cumplió la visión que yo tuve en el cuartel. Así palpable, me sentí como si yo hubiese estado en el cuartel. Y así palpable, se la estoy contando, mi experiencia, pues mi testimonio, como Dios ha hecho en mi vida esta obra en mí, pues. Y no le vengo, yo cuando el hermano Osvaldo dijo que cada quien diera su testimonio, todo tiene su tiempo. No se afane, hermano, no se afane que tiene que ser ahorita, que tengo que hacer. No se afane. Usted tiene su tiempo y Dios tiene su tiempo. Y si usted va a hacer algo para el Señor, todo tiene su tiempo. Y de ahí comencé a trabajar aquí en la conserjería. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya tenía el Espíritu Santo, ya tuve más maduro en el sentido de responsabilidad. Mi mamá muy contenta, muy agradecida del Señor, mi familia, no lo creía, pero nunca abandoné, como Dios le mandó a Galdona, no abandones tu lugar, no lo abandones. Por más duro que te pase, por más duro que estés, no lo abandones. Y todas las visiones, hermano, y todo lo vine a aprender fue después en el ministerio del hermano que el Señor le dio al hermano Osvaldo. Le voy a decir por qué. Porque entró como una luz más clara. Una luz más clara en el sentido de que la explicación de qué son los dones no lo tuve en ese tiempo. Yo hablé con el hermano Prado me dijo que yo tenía un don y que no me preocupara. El don de sanidad divina, no tengo temor de ir a orar por un enfermo. No. De ir a echar un demonio, a echarlo fuera,
no tengo tampoco ningún temor. No, que ese tiene COVID, que no lo vaya a tocar, que no, yo no tengo ese temor. Porque eso lo aprendí yo, que tuve también experiencia una vez de un hermano que se llamaba el hermano Paz, cayó en lengua extraña. El hermano Galdona me dijo, pase con el hermanito para allá para atrás y ore por ese hermanito. Y yo llegué y cuando pasé para acá, para la parte de atrás, donde están los baños, le impuse las manos al hermano sobre la cabeza y él se levantó y me dijo, hermano, primera vez que me siento bien. Y el demonio lo dejó. Ese espíritu maligno lo dejó. Las experiencias aquí de este lugarcito con esos hermanos que venían endemoniados, le imponíamos las manos y ellos eran sanos. Se los cuento, experiencias que vividas aquí en esta iglesia. Después que el hermano Osvaldo agarró el ministerio, algo glorioso se destapó en mí, más claro, más luz. Cuando murió el hermano Valdona, una hermanita estaba viendo la foto del hermano Valdona. Yo estaba atrás de ella y dijo, ay, te fuiste, hermano Valdona, ahora, ¿qué pasará con nosotros? Y yo le dije que va a pasar nada. Aquí no va a pasar nada, porque aquí el que comanda esta iglesia es el Espíritu Santo, le dije. Es el Espíritu Santo quien comanda esta iglesia. Y así me puse al lado, como se dice, no la mano derecha del hermano Osvaldo, porque todo el mundo decía que Roberto era la mano derecha del hermano Osvaldo. No, la mano derecha del hermano Osvaldo se llama Jesucristo. Esa es la única mano derecha que él tiene, porque el hombre puede fallar, pero el Señor Jesucristo no le va a fallar. Y de ahí me puse al lado de él, respaldé este ministerio a capa y espada, y todavía lo defiendo. No tengo temor, hermano, de que estoy en una iglesia que no va a suceder nada. Les voy a decir algo. Para los que escuchan mi testimonio, no sé por qué lo estoy dando, pero Dios va a arrancar pronto con esta iglesia. Dios va a arrancar pronto con esta iglesia algo que va a impactar el planeta entero. Va a salir de aquí, de la iglesia, a la 34, Ebenezer. Y eso va a rodear el mundo, que mire, hermano, esto no lo va para nadie. No lo va para nadie porque estoy consciente de lo que yo he creído, porque no he creído en vano. Y el poder más grande que Dios nos ha dado es el sello del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que buscar el sello del Espíritu Santo. Esa rodilla ahí en el altar, mire, hermano, uno salía con esa rodilla verde, porque era cera verde. Y nosotros cuando íbamos a casa de los hermanos, ahí orábamos de rodilla. Y hermano, ahí se sentía la presencia del Señor, tal igual como en la iglesia. Hablábamos en lengua, profetizábamos y seguíamos en bendición. Y bueno, este es mi testimonio. Quisiera abarcar en algo que se me haya olvidado y no quiero añadir yo mismo mis palabras, y doy mi testimonio porque Dios quiere hacer algo con la iglesia. Dios quiere hacer algo con la iglesia y nuestro deber es respaldar este ministerio y seguir adelante porque Dios es el que guía este barquito. Como dijo el hermano Branham, Dios se metió un compromiso con su pueblo y él tiene que cargar con ese compromiso, lo que pase. Pero este es mi testimonio y quisiera no
recordarme todo lo que Dios ha hecho conmigo, pero no me da la mente, pues. Y bueno, muchos testimonios bastante bien. Bueno, Dios me le bendiga, Dios me les guarde. Espero que el que escuche el testimonio del hermano Roberto Garrido sea de ayuda. Hermano, nunca piense que está solo. Donde se encuentre, nunca piense que esté solo. Dios está respaldando esta iglesia 100%. 100%. Y el que se fue, como dijo el apóstol Pablo, eran porque no eran de nosotros. Y Dios va a arrancar con nosotros. Bueno, Dios me le bendiga. Espero que oren por mí. Y bueno, ahora es que nos toca seguir adelante. Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Creyéndole a Dios, parte 3. Tengan muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio de la predicación del Evangelio completo para cada uno de mis hermanos que están allí de tarde a tarde oyendo este servicio. Sean ustedes bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a este espacio que Dios nos ha permitido por su grande amor y misericordia de estar aquí nuevamente llevando un mensaje, llevando una palabra de aliento, de estímulo para su vida, porque sabemos que Dios es su grande amor y misericordia, es un Dios amoroso que quiere que todos vengan al conocimiento, al rescate del hombre. O sea, Él fue el que vino al rescate del hombre, porque no había otro que podía venir a rescatar de la condición en la cual estábamos nosotros en este mundo, muertos en delitos y pecados, pero vemos que es el amor de Dios tratando y llamando con el hombre, o sea, tratando el corazón, porque es el corazón que Dios está buscando al hombre, porque la mente, somos hechos, vamos a ser trino, cuerpo, espíritu y alma, pero ahora el hombre trabaja quizás en el ser, trabaja en su mente, pero usted tiene que darle el corazón al Señor, porque Dios donde trabaja allí, en el corazón, donde Él tiene el trono que Él quiere buscar para ayer ubicarse, querer sentarse en ese trono para poder dirigir su vida. Pero si nosotros no le damos entrada al Todopoderoso, al Espíritu Santo, entonces Él no podrá hacer nada. Por lo tanto, las bendiciones de Dios que en este día quiere darle a usted es que usted llegue al conocimiento, que llegue allí a la madurez de ese Dios todopoderoso que quiere salvarle su vida, porque a veces somos como niños que no entendemos las cosas. Un niño usted lo regaña, lo lleva para allá, lo lleva para acá y él no entiende. Él obedece por estar diciendo, pero no entiende muchas cosas. Pero Dios quiere que seamos maduros, que cuando Él les hable, Él lo obedezcan y le entienda lo que Él quiere decirle. Por eso son las enseñanzas que Dios nos ha permitido traer aquí por este espacio de la internet alrededor del mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Y lo que hemos dicho antes, para predicar el evangelio, allá los discípulos, ellos quedaron allí en Jerusalén, allá en Samaria, quedaron allí en toda Palestina llevando el evangelio, pero no había vamos a decirlo así, aviones, jet para ir a otros lugares del mundo para llevar el evangelio. Pero el Señor le dio ese mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado, dijo el Señor. Y estas señales seguirán, o sea que iba acompañado con señales y maravillas, prodigios, porque Dios iba a estar con ellos. Pero donde fueron los discípulos, se llegaron alrededor nada más de Palestina. Pero Él dijo en Juan 5 o Juan 17:20 que yo no oro, oro por esto nada más, dijo, sino por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, allí estaba el mandato de Dios, que era llevar la palabra. Los discípulos lo hicieron allí en aquel día, en ese alrededor del rey Israel, pero no pudieron ir a otro lugar del mundo. Pero dijo, yo voy a orar por ellos para que ellos sean una cosa, como yo, Padre, somos una. Entonces, Él dijo, yo voy a
a rogar, no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso está en Juan 17:20. ¿Ves? Juan 17:20. Creer en mí por la palabra de ellos. O sea que es creer. Entonces, cuando los discípulos quedaron allá, predicaron, el que más lejos fue, allí fue el apóstol Pablo, que llegó a Roma y otras ciudades por allá. Pero vemos que aquí, en el tiempo que Dios nos ha dado, en este tiempo del fin, Dios ha dotado entonces la tecnología, ha permitido el Internet para que las ondas de Internet lleguen alrededor del mundo, por todos los rincones del planeta Tierra. Y así nadie va a quedar entonces que no se le predicó el Evangelio, sabiendo que Dios entonces dijo que y este Evangelio va a ser predicado a toda criatura, a todo alrededor del mundo, a todas las naciones, por testimonio, y luego vendría el fin. Entonces, Dios está llevando el Evangelio a través de ondas de Internet. Quizás usted no puede llegar a agarrar un avión, no puede tener un jet no, para viajar alrededor del mundo, pero a través de estas ondas de Internet está saliendo la palabra. Y por eso el Señor dijo entonces, yo no ruego solamente por esto, o sea, por los que estaban con Él allí, sino por los que han de creer por mí por la palabra de ellos. Así que usted, Dios, le ha permitido oír estas palabras y usted va a juzgar, va a pesar si las cree o las rechaza, porque esa fue la promesa. Y por todo el mundo y prediqué el Evangelio. Y si Él dijo, bueno, ellos van, los que crean en mí, por la palabra de ellos. Entonces nosotros estamos aquí viendo y entendiendo que solamente nosotros somos repetidores de lo que Dios ya dijo a través de su palabra. Esta santa y bendita palabra que ha de estar escrita aquí para nuestra enseñanza. Así que Dios me les guarde, me les bendiga grandemente en este día y que sea de bendición entonces las palabras que han de salir entonces a través de nuestros labios. Amado hermano, entonces les invito entonces a abrir conmigo en Mateo capítulo 21, el versículo 28, para que leamos entonces unos versículos allí y continuemos con el tema que hemos venido desarrollando, que lo hemos titulado creyéndole a Dios. Entonces, quiero que abran conmigo entonces Mateo 21, versículo 28, allí hasta el 32. Podemos leerlo para que demos entonces una lectura y Dios nos permite desarrollar entonces y continuar con el tema. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo entonces. Dice así, hablando de los dos hijos que tenía un hombre. Dice, ¿mas qué os parece? Una parábola que da el Señor allí. ¿Mas qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Mas después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, yo Señor voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Es la pregunta que hace el Señor Jesús aquí. Dícenle ellos, el primero. Jesús dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van adelante al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, y los publicanos y las rameras creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creerle. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, allí entonces leemos hasta allí la lectura y les invito entonces a orar, a poner entonces el servicio en las manos de nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, alabado sea tu santo y precioso nombre, Señor. Gracias te damos, Padre mío, en esta hora, por tu amor, tu bondad, Señor Jesús. Oh, Señor, que es infinita, Padre mío. Oh, como tú dijiste, Señor Jesús,
cuán lejos está el oriente del occidente. Así hiciste alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece del Hijo, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y Él se acuerda que somos polvo. Oh Padre eterno, gracias te damos, Señor Jesús, porque tú conoces, Señor, nuestra condición, tú conoces nuestras vidas, conoces cuánto estamos, Señor, luchando, Señor, en este mundo con tantas cosas, Señor, que vienen a nuestras vidas, Padre eterno. Oh Señor, luchas, pruebas, dificultades, Padre mío, pero allí estás tú, Señor Jesús, ayudándonos, Señor Jesús, para salir, Señor, victorioso, Señor, en cada una de ellas, Señor. Oh Padre Santo, la seguridad que puede estar, Señor, en cada creyente, en cada uno, Señor, de los que están en este mundo, Señor, tenerte a ti, Padre mío. Oh Señor, porque tú eres, Señor, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Padre mío. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu ayuda, Señor, por tu bondad, por tu mucho amor, Padre Santo, con el cual nos has amado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Padre Santo, sabiendo, Señor, que nosotros no te buscamos, Padre eterno, pues nosotros buscamos las cosas, Señor, del mundo, las cosas, Señor, que nos dan, Señor Jesús, que el diablo presenta, Padre eterno, diversiones, Señor, placeres, Padre eterno, pero allí estabas tú llamando siempre, Señor, oh Padre eterno, haciendo, Señor, la búsqueda, Señor, oh, continuamente, Señor, el llamado al ser humano, Padre mío. Oh, gracias te damos, Señor, por ver, Señor, atendido a tu voz, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque nos escuchaste, Señor. Oh, Señor, y nos rescataste de la condición en la cual estábamos, Señor. Gracias te damos, Padre mío, en esta hora, Señor, por cada uno, Señor, de las vidas que están allí, Señor, atentos a tu voz, que están atentos, Señor, a tus palabras, Padre mío. Oh, te pido, Señor, por cada uno de ellos que los bendiga, Señor, en esta hora. Les ayude, Señor Jesús. Sea usted, Señor, en ellos, Señor Jesús, en sus corazones, para que puedan ellos tomar, Señor, tu palabra y atesorarla con confianza allí, Señor, sabiendo, Señor, que el que salva es usted, Padre mío. Nosotros estamos aquí como instrumento, Padre mío, en sus manos, Señor Jesús, para darle el consejo, Señor, darle la palabra, Señor, darle la instrucción, Padre mío, pero sabemos que el que revela es usted, Señor. Oh, revélate a la vida, Señor, de esta vida, Padre mío, que ellos puedan conocerte en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre mío. Gracias, Señor, por todos tus beneficios te damos este día, porque así te lo pedimos para gloria de tu nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y habla, Señor Jesús, a través de nuestros labios, para hablar tu palabra con confianza. Para gloria te lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, gracias entonces le damos a nuestro Señor Jesucristo nuevamente, porque no nos cansaremos, amado hermano. No nos cansaremos de darle las gracias a ese Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Así que continuamos todavía con el tema que hemos venido entonces trazando de semanas atrás, creyéndole a Dios. ¿Y qué es lo que hemos venido diciendo? Que no es lo mismo creo en Dios que creerle a Dios. ¿Por qué causa? Porque no es un eslogan que usted tenga en sus labios decir creo en Dios, porque eso es lo que vemos en el mundo continuamente. Y porque lo han oído y lo repiten, porque sus padres, y esto como les dije yo en la semana pasada, lo han dicho y se los enseñan de esa manera. Pero cuando usted dice le creo a Dios, hay algo más sobrenatural en eso, porque hay algo que usted no lo ve con sus ojos naturales, sino es algo invisible, pero sabe que está allí. Es la certeza de las cosas que no se ven, la demostración de las cosas que se esperan, de las que se esperan, de las cosas que no se ven. Entonces, allí vemos que es seguridad, es confianza, es saber poner toda la confianza en aquel el cual usted ha creído, que Él responde, que Él está presente, que Él está allí en su momento más apremiante. Por eso, amado hermano, es seguridad, con confianza cuando se dice yo le creo a Dios. Ahora, vemos lo natural, una persona, por ejemplo, tiene una necesidad y alguien le dice, ve a tal persona, vamos a ponerlo Juan, vaya que Juan es un hombre justo, una persona que te puede resolver ese problema. Y aquella persona va a que Juan, y efectivamente es una persona justa que lo ayuda a resolver el problema que tiene aquella persona. Pero hasta allí le resolvió el problema y aquella persona se olvidó de Juan, porque ya salió de su problema. Y si le llega a continuar, pasa otra vez otro problema, se va a acordar de Juan, pero
y vuelve otra vez y si Juan se de la misma manera, por la persona buena, justa, él se lo va a resolver. Pero vemos que hasta allí llega, solamente buscándolo por necesidad, pero no tiene una comunicación, no se ha puesto a indagar quién es Juan, dónde vive, qué familia es. Entonces, allí no hay una comunicación correcta, o sea, o continua, sino que es por la necesidad que busca a Juan. Así es muchas personas con el Señor, que buscan es al Señor cuando están en problemas, están en dificultad. Y lamentablemente el ser humano es así, porque ahí estaba anotado yo en esa parte, porque cuando había problemas es porque yo corría a buscar, yo creo en Dios, Dios me responde, sí, pero después se me olvidaba las cosas y seguía en el mismo mundo en el cual estaba, haciendo lo malo. Y vemos que es continuamente el hombre tiene esa naturaleza de ser así. Pero cuando llegue la revelación de Dios y saber y conocer quién es Juan o la persona que vamos a decir que, por ejemplo, que yo creo que conoce a Juan, pero yo voy a tener una relación, una comunicación con él continuamente, no importa, me resuelve el problema, pero yo lo busqué como un amigo mío, un amigo íntimo que va a estar en las cosas allí cuando yo las necesito, que tengo la confianza que él me va a ayudar, tengo la confianza en que lo que tenga, el problema que sea, él va a estar conmigo presente allí. Entonces, ese es un amigo. Entonces, tiene una amistad, una armonía con ese amigo Juan completamente, pero es cuando le cree a Juan, o sea, hablando del Señor Jesús. Cuando le creemos al Señor Jesús, entonces es allí entonces cuando vemos que todas las cosas son posibles. Lo imposible lo hace posible, solamente si le creemos a Él. Allí entonces vemos el caso de Abraham. Abraham creyó a Dios y se le fue imputado por justicia. Entonces, ¿por qué? Porque creyó lo imposible. Porque él sabía que lo que había prometido Dios era justo para así hacerlo. ¿Ves? Él lo iba a hacer realidad. Le iba a dar las peticiones que él le iba a dar, la promesa que él le había dado, que era darle el hijo. Por eso Abraham creyó y le fue imputado por justicia. Allí entonces vemos que en este relato, amado hermano, en esta parábola que el Señor Jesús habla, nos muestra entonces que no es el que dice creo en Dios, sino que el que le cree a Dios. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos del Señor. ¿Por qué? Porque muchos hablan de boquilla, tienen a Dios en sus labios, pero no hay obediencia, ¿ves? No hay obediencia. Y eso entonces, ¿qué hace el Señor? Entonces, no me cree, lamentablemente no me cree. Pues si me creyera, obedeciera. Pero cuando se ve que él solamente habla y habla y habla, pero no obedece, entonces no le creo simplemente a Dios. Entonces, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán al reino de los cielos, sino los que hacen mi voluntad, dijo el Señor. Allí estaba claro entonces lo que es creerle a Dios. Es seguridad, entonces es certeza, es saber tener confianza en aquel el cual se ha creído, el cual es nuestro Padre Celestial. Vemos el caso de Josué. El caso de Josué, ¿quién era Josué? Josué había visto la manifestación de Dios a través en el caminar por el desierto con Moisés, porque él era el siervo de Moisés, Josué, y estaba viendo que cómo trabajaba Dios y cómo se le aparecía a Moisés y cómo Moisés hacía esas obras grandiosas a través de que Dios se los daba que le hiciese, porque hable solamente la palabra y obedecía la naturaleza. O sea, venía Moisés, hablaba, venga mosca, y las moscas venían, porque era como un dios sobre la tierra. Vengan plaga de langosta, y venían. Entonces, Josué estaba observando todas estas cosas, lo que estaba aconteciendo allí, porque había un hombre que le había creído a Dios, que había tenido una armonía, una amistad, amigos de Dios, el cual era Moisés, porque era el que hablaba cara a cara con Dios. Y entonces allí vemos que Josué estaba observando eso, y cuando le llegó el momento de allí pararse solo, porque vemos que Moisés parte de esta tierra, Dios se lo lleva al cielo y muere.
Y allí entonces vemos que el Señor le dice a Josué, levántate Josué, porque me hicieron Moisés muerto. Y así como fui con Moisés, seré contigo. Solamente te mando que te fuerza y seas valiente. No temas porque yo seré contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Entonces, esas fueron las palabras que le dijo el Señor a Josué. Entonces, había que una seguridad, una certeza del cual él había tenido testimonio. Miren lo importante de lo que es hablar y otro oír, captar los testimonios que otros dicen. Y cuando usted por ejemplo como creyente da testimonio de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho en su vida y de lo que Dios puede hacer en su vida igualmente, entonces hay un testimonio que el mundo está viéndolo. Como somos cartas leídas, vistas por los hombres, entonces la gente está observando, están viendo, entonces, qué hay. Y si usted le habla las cosas que Dios está haciendo para el tiempo presente, entonces ellos van a ver entonces a Dios en la escena a través de usted por su testimonio. Entonces, Moisés estaba allí laborando lo que Dios estaba haciendo en obediencia, pero vemos que Josué estaba también lo mismo. Pero cuando ve que se lleva a Moisés, el siervo de Dios, al cielo, entonces Josué queda allí, entonces ya tenía que una experiencia, ya tenía una imagen del siervo que era Moisés, y como él había observado que Dios hacía que Moisés hablara y viniera a existencia las cosas, entonces él dijo, no, este Dios es real, este Dios responde, este Dios es el que hace todas las cosas. Entonces dijo, cuando le dije, yo seré contigo como fui con Moisés, seré contigo. ¿Qué había allí entonces? Confianza en el corazón de Josué para lo que él iba a hacer entonces. Él dice, llévate por entonces del otro lado del Jordán. ¿Y qué hizo Josué? Lo pasó del otro lado y conforme a los mandatos que iba en obediencia, haciendo lo que Dios iba diciendo. Pero llegó un momento cuando entonces tuvo que empezar a combatir la tierra. Él le dijo, ahí está la tierra delante de ti, pero los enemigos están presentes ya y son gigantes, pero no temas que yo voy a estar contigo. Así que son tuyas, pero vas a tener que pelear por tu tierra. Así que Josué se preparó, Josué se alistó, se puso la armadura de Dios y a pelear pues por esa tierra. Y allí entonces con esa seguridad que había creído a Dios, el cual él había visto testimonio a través de Moisés, allí entonces le tocó una gran jornada, el cual fue combatir con un pueblo allí. Pero vemos que cuando empezó a combatir, está allí en Josué 10, 12. Cuando empezó a combatir con aquella gente, los malos, allí entonces dice que el sol se iba declinando ya iba llegando al atardecer ya. Y luego allí entonces él dice, no, si llega la noche, los enemigos se me van a escapar, se me van a esconderse. Yo necesito luz, Dios, yo necesito tiempo. ¿Qué hizo él? No fue a orar al Señor, no. Él tenía seguridad que el que le había dado la promesa le iba a responder. Entonces, ¿qué hizo él? De una vez se paró en la brecha, se paró allí en el punto que Dios le da con tal seguridad y le dijo al sol, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y dice que dice la Biblia, que el sol se paró en medio del cielo. Allí se paró y él pudo que combatir a sus enemigos y los arrasó a todos. ¿Ves? Porque había esa necesidad de combatir a sus enemigos. Todo aquello que le habían hecho, estaban haciendo frente. Entonces, allí fue por la necesidad que hizo que separar el sol y separar la luna en un lugar. Allí entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Dios le puso leyes a los astros, o sea, la luna, el sol, las estrellas que están en el cielo, el firmamento, y nadie los puede quebrantar. Pero resulta que allí se paró un hombre con tal confianza, con tal seguridad, que le creyó a Dios y allí entonces solamente habló y eso Dios lo respetó. Entonces dice que Dios se sujetó a la voz de un hombre, imagínense. Dios sujetarse a la voz de un hombre, eso es seguridad de lo que Dios le ha prometido a cada uno de ustedes, amado hermano, como iglesia del Dios viviente. Dios nos ha prometido y nos ha dado esas grandes promesas que todo lo que tú pisares
será tuyo. Todo lo que está en la planta de vuestros pies será vuestro, dijo el Señor. O sea, todo lo que pidiere orando, creyendo, lo recibiréis. Entonces, allí está entonces, ¿qué? Creerle a Dios. Entonces, un hombre, una mujer no se pare creyéndole a Dios, eso tiene que acontecer. Entonces, algo, lo sobrenatural, tiene que venir a la escena. Por eso, usted y yo, amado hermano, con las promesas de Dios que nos ha puesto delante de nosotros, no podemos entonces titubear, no podemos entonces estar, ¿será que Él lo da o no me lo da? ¿O será que voy o no voy? No, usted tiene seguridad cuando, si es cierto que está de Dios, pues que si Dios le ha hablado y le ha dado una promesa y le ha dicho, ve, vaya, si no, no vaya. Entonces, Dios entonces está hablando y diciéndole al hombre entonces que Él está presente en este día que estamos viviendo. Así que Josué hizo su trabajo, Josué acabó con los enemigos por causa que se paró firme y habló delante del pueblo, imagínense. No fue que fue y escondió a orar, no. Delante del pueblo, él le demostró a la gente que ese poder estaba allí solamente si creían a Dios, al Todopoderoso. Le dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Entonces, allí estaba entonces el pueblo como quedarían atónitos. No, el sol se detuvo allí y casi por 12 horas, casi un día completo, dice la Biblia. Allí vemos entonces que Dios entonces se sujetó a la voz de un hombre. Y cuando Dios le da la promesa, Dios respeta y tiene que cumplir su palabra, porque el que prometió es fiel para cumplirla. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos que cuando se cree a Dios, entonces hay una demostración, hay un hecho, hay una acción, hay obediencia. Eso es lo que tiene que ver cuando se le cree a Dios. Dice, yo le creo a Dios, entonces tiene que ver obediencia, ¿ves? Completa y absoluta. No puede haber entonces promesa vacía, no, tiene que ser obediencia completa a la palabra. No dice la Biblia que no vivirá el hombre no vivirá de toda palabra, el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es toda la palabra, no es una parte. Esta la creo, yo esta no la creo. Porque cuando usted no cree una palabra, entonces, viendo es que el diablo le mete levadura para que crea entonces otra cosa, una mentira. Y allí entonces invalida la palabra. Y Dios entonces no está allí en el negocio porque usted descreyó una parte. Pues como usted dice, a veces cuando dice muchos hermanos dicen, no, yo no creo en los dones espirituales. Ya esos dones pasaron, ya los ministerios, ya profeta, ya profeta hasta Juan. Y ya no hay más profeta. El único profeta que había hasta Juan, dice la denominación. Pero déjeme decirle que el libro de la Biblia es completo. Que el libro de esta profecía, dijo el Señor, nunca se aparte de tu boca. Meterás de día y de noche, no te acuestes, no te levantes, en el camino, las repetirás a tus hijos, los hijos de tus hijos, y todo te saldrá bien. ¿Ves? Entonces, este libro de la profecía, que es la Biblia, está presente, está vigente. Ella no ha caducado. No, Dios no ha. Entonces, si caduca, entonces ya estemos de acabado, porque Dios fue exterminado con esto. Pero no, Dios está vigente todavía. Dijo el Señor, ni una jota, ni una tilde pasará de mi palabra hasta que se cumpla todas las cosas. Entonces, allí está todo presente, amado hermano. Nada ha acabado todavía. Así que obediencia a la palabra te da entonces ¿qué? Derecho a la vida eterna. Así cuando usted va a decir que ya los dones no están y que es las herramientas de Dios, que es lo sobrenatural de Dios, entonces quiere decir que usted está diciendo que este punto no me sirve, esta página no me sirve, este texto ya no va. No, déjeme decirle que Dios está presente allí. Y entonces llega que entonces la incredulidad. Usted no ha creído entonces la palabra. Usted no ha creído en Dios. Usted dice creer en Dios, pero se ha convertido en un religioso y no le ha creído a Dios entonces. O sea, creyéndole a Dios, usted dirá, sí, Señor, esa es tu palabra. Sí, Señor, tú tienes razón. Sí, Señor, te obedezco. Entonces, ¿qué piensa el Señor? Obediencia,
Fíjese usted el caso de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Era un religioso hasta las médulas. ¿Por qué? Él decía creer en el gran Jehová de los ejércitos. Él servía a la ley de Moisés, imagínense. Él se jactaba, era fariseo de fariseo, nacido de la tribu de Benjamín, circuncidado a los 8 días. Fue creado en el mejor instituto bíblico, en la mejor seminario, en la mejor escuela teológica, es su mejor maestro, Gamaliel. Imagínense lo que se podía jactar el apóstol Pablo, el cual llegó a ser el apóstol Pablo, pero cuando era Saulo de Tarso. Pero que él decía, servía a Dios, él decía, yo creo en Dios, yo le sirvo al gran Jehová de los ejércitos, yo sigo la ley de Moisés. Se jactaba él. Pero ¿qué estaba haciendo? Erradamente las cosas. Estaba persiguiendo, o sea, se estaba quizá entrometiendo, o sea, haciéndole tropiezo al pueblo de Dios, porque no creía en Jesús, no creía en el que había muerto y había resucitado, porque los discípulos le andaban ya, los cristianos, regados, esparcidos, y él obtenía cartas del Sanedrín para ir a buscarlo a los cristianos, perseguirlos y así llevarlos presos. Unos los mataban, otros los hacía que blasfemaran. Imagínense lo que estaba haciendo Saulo de Tarso, creyendo, decía que creía a Dios, pero estaba haciendo que todo lo contrario. Estaba echando todo por tierra lo que estaba haciendo, porque no eran las cosas correctas. ¿Pero qué? ¿Qué tuvo que ser Dios entonces? Llevarlo entonces a tener una experiencia personal con Él. Y eso es lo que necesita cada hombre, cada mujer. Una experiencia. Esos religiosos, una experiencia personal con Dios. Que sepan y entiendan que hay un Dios que hay que creerle. Hay un Dios que si tan solo pudiese creer, yo lo haré, dice el Señor. Pero cuando no lo creen, sino que se aferran, que yo creo en Dios, que es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que salva, sana, da poder, ¿sí? Religioso. Pero cuando usted le habla de que Dios es sobrenatural, que Dios hace lo que imposible. No, eso es imposible. Dios no lo puede hacer. No. Eso ya lo hizo, fue allá los profetas del pasado. Eso fue allá atrás, pero aquí ya no. Aquí estamos en un siglo más avanzado. Estamos nuevas tecnologías, pero vemos que entonces ya lo sobrenatural ya no lo creen la gente. Entonces, allí que dice Saulo entonces tuvo que tener una experiencia personal con el Padre Celestial, con el Señor, porque estaba persiguiendo, llegando las cartas para apresar a los cristianos, e iba camino a Damasco, y allí entonces Dios tuvo que aparecerle una luz, allí que lo encandiló y lo dejó ciego. Allí tuvo que tirarlo entonces a tierra, ¿qué? A que comiera polvo de la tierra, para que así se humillara, obligado, porque era tan jactancioso, tan grande que se crea él, que no se humillaba. Bueno, Dios tuvo que humillar entonces la religiosidad allí. Allí tuvo que entonces que quedarse, y ahora ciego, turbado, allí viendo aquello que los ciegos que estaba, dijo, oyó una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De aquella luz. Y allí entonces, ¿qué le dijo Saulo? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo el Señor. Entonces ahora allí entonces había una voz que le había hablado entonces. Ya había visto la luz que lo puso ciego, y ya ahora oía una voz que estaba saliendo de aquella luz, que quizás no lo podía ver porque estaba ciego, pero ya sus oídos estaban captando. Yo soy Jesús. Entonces hay algo diferente. Entonces ya había una experiencia sobrenatural con el Todopoderoso, y ahora sí, como estaba ya entonces entregado, rendido, humillado, ¿qué dijo entonces Saulo? Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora sí estaba quietecito, humilladito. Al Señor le dijo, bueno, pasa, levántate y ve a la calle a la derecha, y él se te dirá qué voy a hacer. O sea, ahora iba a recibir qué dirección, iba a recibir qué las coordenadas para lo que él iba a hacer entonces más adelante. Así entonces lo que Dios está haciendo en este tiempo
que estamos viviendo. Dios, aquellos religiosos, está despertándolo a esta verdad. Dios lo está sacando de las tinieblas religiosas que hay en el mundo, que son muchas, que unas iglesias frías, formales, que no están viendo la manifestación del Todopoderoso en el día de hoy. No lo pueden ver por ningún lado, sino que ellos están arraigados en su religión, que yo creo de esta manera, que yo creo de la otra, y así están en una sola pelea, cada uno de las religiones, unas con otras, cuando Dios quiere traerlos a la unidad. Dios quiere traerlos a que sean uno con Él. Eso es lo que Dios quiere, pero las religiones no los dejan entonces unirse. El Señor dijo a través de un profeta, dijo, el hermano Mario William Branham, Mario Branham, él dijo estas palabras, dijo que cuando los ministros se unan, las cabezas de las iglesias, los ministros se unan, los pueblos se unirán. Pero ¿por qué hay tanta desavenencia en la iglesia, en los creyentes? Por causa de los ministros que se han hecho ideas, se han hecho religiones por sí solo, y quieren pensar entonces que eso quiere decir, significa esto, significa lo otro, y no han hecho entonces lo correcto ante la palabra de Dios porque la han descreído. Y Dios entonces llamándolo a que crean, como aquí en la porción que hemos leído. Vino Juan en camino de justicia y ustedes no le creyeron, dijo el Señor. ¿Ves? Pero los pecadores, las rameras, los borrachos, los ladrones, eso le creyeron. ¿Ves? Entonces allí está el punto. Entonces Dios está llamando a aquellos que quieren entrar al reino de Dios, quieren entrar a pertenecer al reino de Dios, pero muchos entonces están dando la vuelta hacia atrás, dando la espalda al Señor, pero por causa de la religiosidad. Y eso vemos entonces en las Escrituras. Ahora, Dios entonces quiere que obediencia, no quiere entonces promesas vacías que no cumplan. El Señor dijo ya en Eclesiastés 5:4, cuando hagas promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada de los insensatos, que prometen y no cumplen. ¿Ves? Entonces, no haga promesa, no abras tu boca para que no hagas pecar tu carne, sigue diciendo allí en el libro de Eclesiastés. ¿Por qué causa? Porque a veces prometemos, amado hermano, cosas que a veces no la cumplimos. Y por eso es mejor que no abremos la boca para no hacer unas promesas que no vamos a cumplir, porque nos ha pasado. Y allí entonces es como tenemos que reflexionar y meditar y discernir las cosas para que no pongamos entonces, no quedamos como embusteros, porque dice, no prometas porque Dios no se agrada de eso. Promete y no cumple, ¿no? Dios no se agrada de eso. Entonces no hagamos promesas vacías, sino que hagamos cosas con eso, vamos a cumplirlas a través de la obediencia. Cuando usted le cree a Dios, usted le promete y usted va a cumplir. Así que las palabras solas no bastan, amado hermano. Que usted diga, creo en Dios, y tiene que entonces de allí haber una acción, una conducta y una demostración de eso. ¿Cómo? Con hechos. Vale más hechos que 1000 palabras, hermano. Usted puede hablar muy bonito de Dios, y Dios para aquí, Dios para allá, Dios para acá, pero ¿y el fruto? ¿Qué está usted mostrando? ¿Qué ejemplo está usted dando? ¿Cuál es su atracción? Entonces, allí cuando usted está caminando en este mundo, usted está viendo, haciendo acciones que la gente está observando, que la gente lo están viendo y están leyendo en esas cartas leídas, escritas en vuestros corazones, que dijo el apóstol Pablo, y están siendo vistas de los hombres y leídas. Entonces, la gente está viendo que quién es usted, qué es lo que usted profesa. Entonces, cuando usted está profesando cristianismo, la gente dice, este cristiano, pero ¿por qué dice malas palabras? Pues? Y esta cristiana
mira cómo se viste. Porque déjame decirle, una creyente, una cristiana, profesando ser hija de Dios, ella se viste decorosamente, se viste bien preparada para el Señor, ¿ves? Arregladita, pero para el Señor, decorosamente. Pero ahora, cualquier mujer, por ejemplo, que no tenga el temor de Dios, o puede decir, diga, yo creo en Dios, pero a veces usted la ve entonces mal vestida en la calle, ¿ves? Mostrando su carne. Y entonces, ¿qué entra aquí la gente? Las codicias y las cosas, y ella cree que está creyendo en Dios, que está haciéndolo bien. Pero esta mujer llamada cristiana, la que está profesando que es cristiana y está vestida correctamente, decorosamente, ella está predicando, amado hermano. Ella está dando un testimonio que le ha creído a un Dios sobrenatural y está haciendo las cosas en obediencia como Él le está mandando. Vestirse correctamente, vestirse decorosamente, comportarse correctamente, hablar las cosas buenas, hablar las cosas correctas, sus acciones son correctas. Entonces, ¿qué está haciendo esta mujer allí? Dando testimonio de que le ha creído a ese Dios sobrenatural, ¿ves? Igualmente, el hombre, el varón, tiene que hacer las cosas correctas para que dé testimonio no solamente en su trabajo, en su hogar, en su amigo, en su colegio, donde estén. Allí entonces Dios, el hombre, el mundo está observando todas estas cosas. Pero cuando usted dice, yo creo en Dios, y sus actitudes, sus frutos son diferentes, entonces vemos que no hay nada allí, sino un engaño. Y se está engañando a sí mismo y cree que está engañando a los demás, porque la gente está observando. Fíjese cuando Caín cuando le tocó ofrendar, y Abel ofrendar al Señor, a Caín trajo su ofrenda, sus cosas muy bonitas allí de frutas, a lo mejor fruta de la tierra, pero Abel trajo un corderito allí y lo inmoló allí, lo mató allí. Pero allí entonces Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no miró propicia a la de Caín. Y Caín, que se demudó el rostro, allí le cambió el panorama de su cara, porque usted vea que nosotros con nuestro gesto hablamos. Este cuerpo tiene un dialecto y él habla con las manos, hace señas, hace moriqueta con sus labios y con sus ojos, riñen y todas estas cosas. Entonces, este cuerpo habla, tiene un dialecto, habla. Y allí entonces vemos que cuando el Señor vio el rostro de Caín, enmudeció, se le mudó el rostro, se puso bravo, feo, y le dijo, Caín, ¿qué te pasa, pues? ¿Por qué se te ha demudado el rostro? ¿Por qué no sé como tu hermano y te las bendeció también? ¿Ves? Entonces, vemos que entonces, si no sé cómo tu hermano, le dijo, bueno, a la puerta del pecado, y él se va a enseñorear de ti. Y efectivo, todo hermano. El pecado salió, no hizo como Dios le mandó, Dios le dio la oportunidad de hacer, de enmendar lo que hiciera la ofrenda como estaba haciendo Abel, pero no. Ya estaba en su corazón que no había nada que le iba a hacer retroceder, porque había otra naturaleza en este ser. Salió y allí entonces el pecado lo tomó de él y allí fue cuando mató entonces a su hermano. Allí vemos entonces que este cuerpo habla, amado hermano. Entonces, las acciones nuestras, nuestro comportamiento, nuestro vestir, nuestras actitudes, entonces están dando ¿qué? Un testimonio. Y la gente está observando eso, ¿entiendes? Por eso le digo, una creyente, una cristiana que está profesando cristianismo, entonces tiene que entrar entonces correctamente, vestida decorosamente y hablar las cosas correctas. Y ella está ¿qué? Predicando. O sea, quizás como dijo Pablo, no le permite a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. ¿Ves? O sea, la mujer no puede ser predicadora, pero ella con sus testimonios, con la forma de vivir correctamente, conforme a Dios le ha dicho, en obediencia, entonces está ¿qué? Predicando el evangelio. ¿Ves? Ella no está hablando cosas bonitas así, que Dios esto, que va predicando. No, ella con su testimonio, calladita allí, está dando una predicación, que hay un Dios real, que ella le ha creído y se lo está mostrando al mundo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ve usted? Entonces,
Vemos que allí claramente que es el que ha creído, es el que le cree a Dios, no profesando, porque el Señor mismo dijo, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Allí está el punto. Mateo 24, 14, él dijo que, o sea, hablando de testimonio, él dijo esta palabra, que este evangelio será predicado a todas las naciones, por testimonio, y luego vendrá el fin. Entonces, el testimonio, amado hermano, es muy importante entonces para un creyente. Sí, como dije las hermanas, que ellas no predican, pero sí pueden dar testimonio con su apariencia. Ahora, aquí en la palabra que hemos leído, aquí que hemos leído en Mateo 21, que dice allí el Señor hablando de estos hijos, que Él llamó a trabajar en la viña. Pero es una palabra que el Señor le da para hacerle una pregunta a los fariseos, los escribas, al pueblo que estaba allí presente. Y le dice, ¿mas qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo, él dijo, no quiero. Mas después, arrepentido, fue, ¿ves?, el primero. Y llegándose el otro, le dijo de la misma manera, ve a trabajar a mi viña. Y respondiendo él, le dijo, yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Ves? Entonces, allí está entonces 2 hijos. O sea, un ejemplo tanto el Señor aquí en una parábola. Uno dijo que no quería ir, pero fue. Se arrepintió luego, se descargó el corazón y fue a trabajar. Pero luego el otro dice, sí, yo voy, padre, yo obedezco, yo voy a trabajar. Pero resulta que no fue. Entonces, ahora la pregunta que hace el Señor, ¿cuál de los 2 hijos, cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Entonces le respondieron, el primero, y estaba verdad, porque el otro, que le dijeron que el otro primero dijo que no, pero fue a trabajar. Pero el otro no hizo la voluntad, porque dijo que sí la iba a hacer, pero no la hizo. No fue a trabajar. Entonces, allí estaba la respuesta clara que estaban dicho, estaba diciendo el pueblo, allí. Ahora, el Señor les dice entonces, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no arrepentiste después para creerle. ¿Ves? Entonces, está dándose le dice una parábola primero, una pregunta, para luego llevarlo al punto allí a los religiosos. ¿Ves? Entonces, en este punto, por ejemplo, en el primer hijo, que dice allí, la parábola del hijo que hemos leído, dice, el padre representa entonces ¿a qué? Representa a Dios. Aquí el padre representa a Dios, que es el dueño de todas las cosas. ¿Ves? Fue quien los creó, no lo hicimos nosotros mismos, sino Él nos hizo todas las cosas, el cielo y la tierra. ¿Ves? La viña representa el reino de Dios y el que hace la voluntad. ¿Ves? Aquí vemos que ¿cuál hizo la voluntad del Padre? El primero, aunque estaba negándose, que no quería ir, que no voy, pero hizo la voluntad del Padre. ¿Ves? Allí fue a trabajar. Y vemos que el primer hijo entonces, ¿qué hizo entonces? El primer hijo representa a los publicanos, a las rameras, a los borrachos, a los ladrones, a las prostitutas. Entonces, todos aquellos que no servían para nada, porque dice, vino Juan en el camino de justicia, hablando de los religiosos, y no le creíste. Mas estos arrepentidos fueron entonces, se arrepintieron y fueron entonces van adelante
al reino de los cielos, que eran los publicanos y las rameras arrepentidos, ¿sí? Puros pecadores arrepentidos, puros pecadores que estaban deshechos por el mundo, pero Dios entonces, su gran misericordia, allí entonces le dio la oportunidad de enmendar sus errores y caminar hacia el reino de Dios. Ahora, estos religiosos que estaban allí, el segundo que dice la escritura que dijo que sí, yo voy y no fue, representa entonces a los que, a los religiosos que aparentan piedad, pero viven en desobediencia, ¿ves? Porque no quieren acatar la ley de Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios, aunque ellos dicen que hacen la voluntad de Dios, porque yo creo en Dios, yo sí, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor entonces les dice allá en Mateo 23 a los mismos religiosos allí o al pueblo en general, Él les habla allí y le dice, epa, tengan cuidado con los fariseos y escribas, porque a ellos les gusta, les ama el orar en las plazas. Ellos dicen orar y largas oraciones para ser vistos de los hombres, le dice el Señor. Tengan cuidado con ellos. Respeten lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no hacen, y ponen más cargas pesadas de los que ellos con un dedo no pueden llevar. Entonces, Dios le estaba entonces anunciando delante de ellos al pueblo que tuvieran mucho cuidado con los religiosos de ese día, ¿ves? Porque estaban, ¿qué? Descreyendo a la palabra de Dios. Decían creer en Dios, pero descreían al que estaba presente, el cual era Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora fíjese aquí en Mateo 23, el Señor dice allí hablándole al pueblo y los fariseos presentes, dice, entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todos los que os dijere que guardéis, guardadlo. O sea, Dios, Jesús nos está diciendo al pueblo, a los discípulos, epa, no le hagan caso a esos fariseos, hipócritas, no, le está diciendo, así que todo lo que dijeren que guardéis, guardarlo, o sea, la ley, hablando de la ley, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿ves? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y los ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aún con su dedo los quieren mover. Estos eran los religiosos, los fariseos y escribas, tirándoselas a ellos, el Señor Jesús, a ellos mismos. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensancha su filatería y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones, o sea, los saludos en las plazas, y ser llamado de los hombres rabí, ¿eh? O sea, que elogiarlos a ellos les encantaba. Cuando digan rabí, ellos se ponían más alto, se hinchaban más, porque no es que querían ser vistos de los hombres, querían ser que los populares, querían ser grandes delante de los demás, y que cuando llegaban a la cena ellos querían estar de primero allí, que los vieran. Cuando llegaran a la sinagoga, a la iglesia, tener las primeras sillas para que ser visto de los hombres. Y en las plazas, imagínense, que lo llamaran rabí. Entonces el Señor les dice allí a los discípulos y al pueblo, mas vosotros no queréis ser llamados rabí, o sea, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que, amado hermano, no hay nadie más grande que otro. Aquí todos somos iguales. Aún el Señor se expuso semejante a nosotros, porque Él vino semejante a los humanos, al hombre. ¿Ves? Por eso se hizo hombre. Pero cuando llegó a la tierra, vemos aquí entonces que los que
no creyeron, porque Juan vino con esa comisión, vino en camino de justicia a traerle un mensaje al pueblo, decirle, bueno, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, ¿quiénes entraron al reino de los cielos? Allí estaba la parábola de estos dos muchachos. Uno que dijo que no, pero fue a trabajar. Otro se arrepintió y fue. Y era que tenían dos tipos perfectos. Uno era la iglesia gentil, no el primero, que eran los gentiles, que no teníamos parte ni suerte allí, amado hermano, porque eran los pecadores hasta el médula, podemos decirlo así, porque idólatra hasta las médulas, todos los gentiles. Pero había entonces un llamado al arrepentimiento y ahí entonces aceptamos el cual yo era uno de esos. Estaba perdido en delitos y pecados, pero el llamado de Dios al arrepentimiento estaba entre ese primer hijo, que eran ¿qué? Las rameras, los publicanos, las prostitutas, los ladrones y todas estas cosas que estaban allí enfermos, porque él dijo, cuando él no viene a buscar sanos, justos, sino a pecadores. Cuando los fariseos se le presentaban y decía, este hombre no es de Dios, los veía comiendo en la mesa con los pecadores y publicanos allí, y este hombre no es de Dios, porque come con rameras y publicanos. Entonces, ellos estaban tropezando, chocando, y por eso no podían creer en Jesús. ¿Ves? Por eso el Señor les dijo allí entonces en la parábola, así que de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentiste después para creerle. Entonces, Dios entonces está buscando ¿qué? A alguien que le crea, a alguien que pueda entonces poner su confianza en él, depositar su vida en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús, para que él pueda entonces darle a entender sus propósitos y pueda entonces salvarlo de la perdición. Así que son las rameras, son los publicanos que él vino a buscar. Lo que no servía, dice la Biblia, lo que estaba para el mundo deshecho, que estaban apartados, ajenos a la vida de Dios, pero allí Dios le plació entonces dar su vida por ellos. Eso lo dice aquí en 1 Corintios, allí dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Porque la palabra de la cruz es 1 Corintios 1. Vamos a leerlo aquí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan es a saber nosotros, a potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué os es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque por no haber el mundo entendido, conocido la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios, porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Ves? Entonces, allí vemos entonces que Dios en su gran misericordia y amor y bondad es el que hace todas las cosas en todo.
Dios haciendo entonces entender al hombre que no es lo que el hombre piensa. Dice el versículo 26 del capítulo 1. Porque mirad, hermano, y vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Ante lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguno a carne se jacte en su presencia. Allí está entonces la parte que Dios vino buscándose los desechos del mundo, lo que no servía. Ahí entramos entonces nosotros, ahí como gentiles. Ahora, el Hijo segundo tipifica en parte también al pueblo de Israel, que los suyos vino, los suyos no recibieron, lo rechazaron. Allí, pero vemos que es la gracia de Dios para con nosotros que nos vio sucio, tirado en el mundo, y allí entonces nos llamó, ve a trabajar. Entonces allí, a través de la que nos rimos, no, porque nadie buscaba a Dios, yo no buscaba a Dios, y cada uno de mis hermanos saben esta palabra, que nadie buscó a Dios, sino que Dios fue que nos buscó a nosotros. Hijo, vaya a trabajar, hijo, vaya, hijo, ven para el reino de Dios. Y nosotros, no ni cuidado le poníamos, pero vemos que hubo entonces algo en nuestras vidas, de repente una luz que se encendió, y ahora sí, vamos, Señor, me arrepiento yo de haber despreciado el llamado y de ir a trabajar, y mejor yo voy entonces. Y ahí entonces estamos ahí en este caminar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vemos entonces que allí tipifica entonces el religioso y el verdadero creyente. El que le cree a Dios y el que dice yo creo, y el que dice creo en Dios. Entonces, la religiosidad no va a salvar a nadie, hermano. La religión no sirve, no salva es la obediencia. Así que decir creo en Dios, pero con sus hechos lo niega, no llega a nada. Vemos que el Señor Jesús habla con un grupo religioso allí de fariseo y escriba, allí en San Juan capítulo 8, 30. Mire, imagínense lo que Dios le saca allí a estos grupos religiosos y les desenmascara y les dice de dónde vienen y todo, porque le dice hasta su vida, de dónde venían y todas estas cosas. Dice allá en San Juan capítulo 8, versículo 30, el Señor hablando con la cuerda de religioso allí. Dice el capítulo 30, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéndole, ellos dijeron, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les responde y dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa, mas para siempre. El Hijo queda para siempre en casa. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros, y yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, aquí está entonces Dios dándole a conocer a ellos que ellos decían creer, pero estaban haciendo lo contrario. Había otro fruto en ellos, porque estaba contradiciendo al Hijo de Dios. Estaban contradiciendo a Jesús, el cual le estaba diciendo que si te van a conocer la verdad y van a ser libres. Pero no, nosotros somos simientes de Abraham. ¿Por qué vamos a ser libres si nosotros somos libres?
Nosotros conocemos a Abraham y nuestro padre. Y pero si fuera hijo, padre, hijo de Abraham, Abraham no hizo esto. Abraham no quiso matarme, vosotros me queréis matar, le dijo. Ahora dice el 39, respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham, dice los fariseos. Nuestro padre es Abraham, dícele Jesús. Si fuera hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme. Hombres que os he hablado la verdad, la cual oí de Dios, no hizo esto Abraham. Entonces, estaba que diciéndole allí, llevándolo al punto que ellos no eran de Abraham. ¿Por qué causa? O sí, bueno, de Abraham, pero por la carne, pero no por el espíritu de vida. Porque ellos habían venido entonces que a contradecir y a descreer la palabra de Jesús. Y estaban entonces queriéndole matar en vez de llevarlo entonces a unirse con él. ¿Qué vemos hoy en día, amado hermano? Oveja no persigue oveja. ¿Ve? Entonces, ¿cómo puede entonces el Espíritu de Dios estar aquí y allá haber otro y contradecir la palabra de Dios? No, entonces quiere decir que no hay armonía, no está pareja la cosa. Entonces, no es el mismo espíritu que está hablando, entonces, sino que hay un espíritu aquí y otro espíritu allá que está contradiciendo. Entonces, hay un error en algún lado, entonces hay que verlo, entonces, ¿dónde está el error? Por eso que oveja no come oveja, amado hermano. Aquí estaba, ellos decían que era hijo de Abraham, hijo de la simiente de Abraham. Y el Señor le dijo, no, si fueran de Abraham me amaría, pero ahora me quieres matar, procuréis matarme. No, no hizo esto Abraham, dijo el Señor. Y dice entonces, es cuando la declaración terrible le viene a ellos, entonces cuando Dios se lo declara. Le dice en el 41, dice, vosotros, dice el Señor Jesús, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Dijéronle, entonces nosotros no conocemos, dicen ellos, entonces nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios, decían ellos. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mis palabras? O sea, así estaba el Señor diciéndole claramente quién era ellos y quién era Jesús. Pero vemos que había una contradicción en ellos. Había algo que no estaba correcto, porque ellos decían creer en Dios, pero no estaban creyendo en Jesús, no estaban creyendo en la manifestación misma de Dios ahí sobre la tierra que estaba delante de ellos. Y ahí es cuando viene entonces la declaración dura para esta gente, para los religiosos que decían creer en Dios y hacían todo lo correcto, todo lo que ellos pensaban que estaban haciendo correctamente, pero no le creían realmente a Dios. No estaba allí la manifestación delante de ellos y no pueden verlo. Dice entonces, Señor Jesús le dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense, palabras duras. Le dijo, hijos del diablo. Le dijo, vosotros de vuestro padre el hijo del diablo sois. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué yo digo verdad no me creéis? Dice el Señor. ¿Quién de vosotros me redargurará de pecado? Pues si os digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Allí estaba el punto, no le creían al Señor. Ahora, entonces, Dios le dijo entonces claramente, ustedes de vuestro padre el diablo soy. ¿Por qué? Porque les ha aplicado que Juan había venido en un camino de justicia y no se habían arrepentido y no le habían creído. Por lo tanto, le estaba diciendo
de dónde venían ellos, quién era su padre y cuál era lo que estaba manifestando ellos allí presentes. No habían visto la manifestación de Dios delante de ellos en Jesús. Por eso, amado hermano, que me escuchan a esta hora, lo que es interrogante que llegan aquí a nuestras vidas quizás, yo creo en Dios, pero cuando presenta a Dios con su manifestación, no lo pueden ver en su medio. Entonces, quiere decir que hay otro espíritu que lo está perturbando y no pueden ver la gracia de Dios delante de sus ojos. Por eso hay que ver entonces, escudriñar las Escrituras, buscar de la guianza del Señor y decirle, Señor, enséñame. Ahora, estos hijos aquí, uno dijo, no voy, pero después se arrepintió y fue a trabajar. El otro dijo, sí voy, y no fue. Allí entonces vemos que obediencia y desobediencia. Por eso cuando Dios ve entonces la obediencia, que es lo que el que dice creer en Dios y yo le creo a Dios, entonces seguridad. Tiene que allí podemos decir una base firme de decir este es mi Dios. Yo le creo porque yo lo he visto y he tenido la experiencia con ese Dios todopoderoso. Así que, amado hermano, creerle a Dios es con todo su corazón y obedecerle en todas sus palabras. No con un eslogan, creo en Dios. No, es creerle a Dios. Así que Dios me les bendiga en esta hora. Así que oremos. Señor Jesús, Dios todopoderoso, alabamos tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Señor Jesús. Y a través de tus misericordias que estamos aquí, Señor Jesús, porque si no, ya este mundo se fuera acabado. Oh Padre eterno, te rogamos, Señor, por cada una de las vidas, Señor, que están allí, Señor, a tu voz, cercanos, Señor, a tu voz, Padre eterno, que sea usted, Señor, redarguyendo en sus corazones, Señor. Oh Padre eterno, que toda religiosidad, Señor, que toda obra del hombre, Padre eterno, sea echada afuera, Señor, y quedarse con tu palabra para obedecerte, Padre eterno. Creerte a ti con todos sus corazones, Padre eterno, para que ellos puedan entonces conseguir el favor, Señor, de ti, Padre eterno. Oh, Señor Jesús, ayude, Señor, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, en esta hora, Señor Jesús, que han oído tu voz, Señor, y que oirán, Señor, a través de estos medios de comunicación. Revélatele en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, Padre eterno, que su necesidad que están allí en sus medios, Padre eterno, tú, Señor, las responderás conforme a tu palabra. O en el nombre de Señor Jesucristo, Señor, da la expectativa en su corazón, Señor, conforme a tu palabra, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga, amado hermano, y que Dios me les dé la expectativa en su corazón. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.